Terminamos la encuesta, finalmente. Votaron 12.112 personas, impresionante, seguramente la encuesta más grande que se ha hecho en la historia argentina. Ganó Guado de Pedro. ¿Quién querés que sea el candidato del Frente de Todos? Fue la pregunta del Destape. Enorme movilización de gente para votar. Guado de Pedro, el 47% de los votos. Coqui Capitanich, el 32% de los votos. Daniel Scioli, el 12% de los votos. Y Sergio Tomás Massa, el 8% de los votos. Ganó Guado de Pedro. Estábamos diciendo algo que represente un candidato que realmente rompa esta dinámica de pesimismo, de tipos que dicen que van a ganar las elecciones prometiendo un ajustazo, prometiendo bajar los sueldos, prometiendo sacarle a la gente el cuidado del Estado. Estábamos diciendo, bueno, que haya alguien que represente las ideas kirchneristas. Preguntémosle a la gente quién quiere que sea el candidato del Frente de Todos. Yo estoy convencido de que si hay un candidato que representa los valores del kirchnerismo, esta elección se puede ganar. Y nos sorprendió. Sinceramente pensábamos que iban a votar 1.000, 2.000 personas, votaron 12.000. Es decir, el porcentaje de personas que interactúan en un medio de comunicación siempre es muy menor respecto a quienes están escuchando, consumiendo el medio de comunicación. Generalmente no pasa del 1%, es decir, tenés que tener 1.200.000 personas para que voten 12.000. No hay 1.200.000 personas, debe haber 250.000, 300.000 personas escuchándonos con las repetidoras, con todo. Digo, quiere decir que tuvo una participación enorme, la gente quería participar, la gente quiere cambiar la historia, la gente quiere terminar con este derrotismo de que ganen las elecciones tipos que proponen una suerte de neofascismo. Y me parece que lo que hace falta es alguien que represente. Y eso es lo que estamos buscando en el Destape. Alguien que represente los valores, el legado de una historia que está ahí, que está cerca, que vimos cómo podemos vivir y que podemos volver a hacerlo. Por eso hicimos esta encuesta, teníamos muchas ganas. No sabíamos exactamente quién podía ganar entre los cuatro, porque también estaba Jorge Coqui Capitanich, que representa los mismos valores. Pero bueno, hubo un elegido por una diferencia muy importante que fue Guado de Pedro. Le damos la bienvenida a Adrián Murano. Hola, ¿cómo andan? Buen mediodía. Bueno, datazo, ¿eh? Digo, por la confirmación de Guado como el candidato predilecto del kirchnerismo, porque hay que interpretarlo así, ¿no? Bueno, las ideas que se representarían en la candidatura de Guado son las del kirchnerismo. Así es. La de ese legado que, bueno, no se pudo tomar como bandera en este gobierno. No se pudo, no se quiso, no se supo. Bueno, después discriminaremos qué fue. Claramente. O qué de todo eso fue. Dos datos. ¿Qué tal? Buen mediodía, compañeros, también. En relación a esto, porque en el pase de la mañana ustedes hacían alusión al tema del tapado, que no es Guado, según la descripción que hace Brevisky en su nota y que después recoge en otros medios, ¿no? El tapado sería Pablo González, el titular de YPF, que hasta acá lo teníamos como posible candidato en Santa Cruz. De hecho, ayer estuve hablando con un colega de Santa Cruz que me proponía una serie de notas justamente para plantear la situación electoral de la provincia, y lo tenía como candidato del kirchnerismo y del Frente de Todos a González. En Santa Cruz. En Santa Cruz, sí, como candidato a gobernador. Sería lo más lógico. Estaba trabajando o está trabajando para esa candidatura, por lo menos hasta acá se sabe eso. Yo creo que siempre se piensa que si todo va terriblemente mal, ¿sí? No quiero definir ese escenario de terriblemente mal, pero sería terriblemente mal, entonces hay que ir a buscar a un desconocido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, hay varias personas, creo que la persona que estoy viendo las imágenes de un acto de Guado, Guado claramente se está moviendo como candidato de todas maneras. Bueno, ya hace más de un año que empezó a hacer el curso Sonorum, digamos, de los candidatos en Argentina. Y buena parte de los movimientos, vos decías, ¿no? Están en la zona centro del país, que es la zona más hostil. Y él está trabajando en la zona centro del país, yendo a buscar votos que no son del kirchnerismo hace casi un año. Bueno, y el dato de esta encuesta es que de algún modo sutura esa controversia que se generó con los sectores militantes más activos del kirchnerismo y los simpatizantes también del kirchnerismo con Guado, cuando se dio esa foto con Redlo, ¿no? Ahí eso había generado mucho disgusto, y bueno,
tomando como base la encuesta que se acaba de hacer aquí en el Destape, aparece como suturada. Bueno, pero eso es como si vos no situación. quisieras a Cristina porque se reunió 2 veces con el embajador de Estados Unidos, una vez con la generala. Me parece que Cristina tiene otro plafón en ese sentido. Bueno, ¿no? alguna vez va a haber que dárselo a otros. Claro, no, por eso, pero Aguado se lo cuestionó muy severamente. Sí, por sí. eso. Y bueno, este resultado indica que aún con esa imagen, que después fue explicada por el propio Aguado y demás, Aguado sigue siendo o aparece como el favorito del espacio. No está Axel en la encuesta porque no puede ser candidato a 2 Así distritos. es. Y porque fue dos ratificado plenamente en estos últimos días como el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Qué tipo de campaña podría hacer Aguado ahora, no? Porque esa es la gran alternativa que se le abre como opción de candidato K. Porque una cosa es militar en la zona centro, donde hay un tipo de discurso que buscará conectar con ese electorado, que quiere escuchar, por ejemplo, el tema de las retenciones, políticas específicas para el sector agropecuario, ¿no? El tema de las retenciones y demás, que no son simpáticas para el electorado kirchnerista. Va a haber que hacer un esfuerzo muy importante de explicación si es que Aguado termina siendo el candidato de Cristina, ¿no? Porque bueno, hasta acá hoy el día había arrancado o arrancó con otro semblante en este sentido, ¿no? El tapado, el famoso tapado. Sí, yo no lo tomé en serio, no le di más entidad que ese. Bueno, ponele que en una charla estamos charlando, qué sé yo, y dice, ay, si se pudre todo, ay, no sé, busquemos y entonces. Dale, Gonzalo. Y después seguir charlando otra cosa. Digamos, si uno tira del hilo y busca el origen de esa versión, de esa especie, es el último párrafo de la nota de ayer de Berbisky, donde dice que un analista de derecha, un consultor de derecha dice que Cristina podría tener chance de ganar la elección si eligiera un candidato. La verdad, a mí me lo dijo ese. Rosendo Fraga hace un tiempo. Pero por eso digo, ni siquiera ese párrafo dice Cristina está pensando en un tapado. El tema de la sorpresa. No, bueno, pero él lo habló. Sí, da a entender que tiene cierto, que esa versión tiene algún plafón, porque si no, no la publicaría además. El tema de la sorpresa es algo que se pondera de Cristina como táctica electoral y siempre se pondera, digo, a veces funcionó, a veces no, ¿no? Pero el propio Eduardo Valdés lo dijo acá, creo que un par de veces también, que no habría que descartar una candidatura de alguien que no está hoy en el radar. Me parece que ahí se empieza a alimentar esta idea, pero no hay tiempo. ¿Por qué hablamos tanto de las candidaturas cuando sabemos que las urgencias son otras en la cotidiana de las personas? Y bueno, porque el año electoral ya arrancó, está a la vuelta de la esquina y hay que empezar a definir representantes para un proyecto político que va a iniciar su recorrido de gestión en diciembre. Y porque este año está jugado, la verdad que lo que tenemos es un ministro que la está peleando como gato panza arriba, mucho más que eso no puede hacer con el poder político que queda hoy a este gobierno. Sí, y con un adicional, que con todo lo mal que la está pasando buena parte de la población argentina, están las estadísticas ahí, no hace falta que profundicemos al respecto, es evidente, no hay una situación de revolución callejera, sino que hay una expresión electoral que no deja de ser una expresión democrática, aun si el depositario del reproche es un neofascista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reproche a los representantes del sistema político argentino hoy, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no es un reproche callejero ni violento ni revulsivo, sino que se expresa a través de un dirigente político que hasta acá se plantea como un candidato, es decir, dentro del marco de las instituciones. Es lo que hay que revertir, claro, porque es muy peligrosa esa opción electoral, muy peligrosa. No hay una representación callejera hasta que la hay siempre, ¿no? No, y uno bueno, nunca por sabe. supuesto. Ahora, mientras estamos hablando, en las pantallas vemos que al ministro de Seguridad, que fue de la provincia de Buenos Aires, Berni, que fue donde había un conflicto con unos colectiveros porque hoy mataron un chofer de la línea 620 y que lo agredieron a piedrazos, a piñas, tiene la cara sangrando. Digo, no hay hasta que hay. Yo no daría por sentada la paz social. No, yo no doy en por ese sentado. contexto. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Ni Nación, hablar, ¿no? ni Y hablar. además hay sectores que antes no concebían a la movilización popular como algo importante y que ahora la empiezan a encontrar. Perdón, demos la noticia, narremos lo que está ocurriendo, pongámoslo en el aire. Agredieron al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tiene la cara muy golpeada, varias personas. Yo no sé si eso es vivo, es decir, si todavía sigue ocurriendo.
¿sí, todavía sigue ocurriendo? ¿Todavía o ya lo ponemos están en tratando contexto? de querer sacarlo? Por favor, Daniel. Esta madrugada hubo un crimen, un asesinato de un chofer en La Matanza, en zona oeste, motivo por el cual la UTA de esa seccional se declaró en paro por 24 horas y los choferes se reunieron en Lomas de Mirador para reclamar. Bernie, con su estilo, decidió asistir personalmente a tratar de, suponemos, encauzar algún tipo de negociación. Estaba acompañado, se lo ve en las imágenes, con Donofrio, el ministro de Transporte, si no me equivoco. Digamos, se trató de hacer una gestión política directa con estos choferes de colectivo que estaban protestando y evidentemente no. Sí, Daniel Barrientos es el chofer asesinado y Bernie fue al lugar después de que se detuviera una persona acusada de ser el asesino. Veremos si efectivamente se determina que eso es así, pero Bernie va a tratar de levantar este paro que afecta a 8 líneas de colectivo de esta seccional de la UTA, que a las 7:30 de la mañana inició un paro espontáneo después de este asesinato. Me llamó mucho la atención cómo le seguían pegando en el tiempo sin que la policía acudiera a defenderlo. Demoró mucho la policía. Habría que ver si lo hizo... Que depende de Bernie, por otro lado. Si la policía no actuó porque no quiso cuidarlo o porque estaba lejos y tardó en llegar. Sí, se ven pocos efectivos también, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto lo que marcaba Nico. Acá hay un hecho de conflicto social, digamos, personas manifestando, funcionario que se acerca, con un estilo que en general puede provocar alguna irritación, sobre todo si vos estás en una situación de protesta y te vienen a decir que levantes la protesta porque aparte asesinaron a un compañero, o sea que ya era tensa la situación. Había que ver si desde el punto de vista político era lo más prudente. Evidentemente no, por lo que ocurrió. Ahora, es repudiable, por supuesto, es repudiable. La violencia no es una forma de ejercer la protesta. No, digamos. bueno, además hay un montón de gente pegándole a uno, besos. Y aparte, esa circunstancia. No, lo traía a colación en el sentido de que sabemos que la paz social siempre está una chispa por supuesto, de quedar atrás, digamos. La chispa que encienda la pradera. Con perdón. Y más en este contexto. Es mucho tiempo de deterioro de ingresos, ¿no? Bueno, pero por eso digo, hasta acá la forma de expresarse este reproche es por la vía de un candidato electoral que busca conectar con el reproche desde el grito, desde la violencia, digamos, narrativa o la representación o del enojo. Exactamente. Entonces, eso le da relativamente tiempo al oficialismo para acomodarse, pero no sobra el tiempo. Porque la necesidad de acomodarse es la necesidad también de dar perspectiva. A eso apuntaba yo. Vos tenés que dar hoy un horizonte, porque si no el presente se hace cada vez más denso, más complicado. Y para dar un horizonte necesitas un candidato. Y exactamente, a eso. Así es. A eso. Y por eso digo, nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar de candidatura cuando no está en la urgencia del día a día, pero sí en la urgencia de un año electoral. Bueno, había un oyente, Cintia, que decía, así terminamos con la orfandad. ¿No? Claro. Terminamos con la orfandad. Claro. Y hay que dar perspectiva. Que es un poco lo que está tratando de hacer Juntos por el Cambio, tratando de ordenar también en estas fechas, en estos días, su propuesta electoral. Y bueno, es lo que tiene que hacer el Frente de Todos. Se necesita perspectiva para que el tema no se desmadre, para que el tema es el reproche, no se desmadre hacia una situación crítica para las instituciones. Es lo que guía a todo grupo humano, ¿no? La esperanza, la ilusión, algo que te lleve para adelante, un norte. Eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Y la afluencia de esta encuesta demuestra que hay interés en que el número es fenomenal. Se vehiculice la expectativa por el lado de los nombres. Hay interés, ¿no? De que la perspectiva tenga un nombre. La expectativa más que la perspectiva. La expectativa tenga un nombre. Bueno, ahí hay dos datos para mí de esta encuesta muy interesantes. La afluencia, que como vos bien decías, no necesariamente siempre refleja cabalmente la cantidad de personas que escuchan un programa de radio o que ven en este caso el Destape, sino que hubo interés en participar masivamente. Y esto habla de la necesidad de ir ya conectando con esa necesidad, con esa búsqueda de representación. Y después el nombre, ¿no? Pero bueno, el nombre estaba en la baraja. Me parece que se ve un poco fortalecido en estos días. El acto del sábado de Chaco, digamos, donde estaba Capitanich, que es otro de los que estaban en esta encuesta.
y la ausencia de dirigente de la Cámpora, por ejemplo, abona la idea de que se va a ir a una PASO con un Guado candidato dentro de una PASO, por ejemplo. Bueno, el propio Guado habló de un escenario en una nota que dio el fin de semana, dijo una PASO de 2 candidatos. Creo que eso va en contraposición a la idea que le gustaría más quizás a Alberto Fernández, que sería una PASO de 5 candidatos. Sí. Entonces, digamos, cuanto más pueda abrir ese juego, más chances tiene un sector minoritario de quedar como el menos minoritario. El voto crítico se dispersaría entre varias exactamente. Opciones. Así que creo que un poco también este paso adelante tiene que ver con la necesidad de ordenar. De quien sabe que si las cosas se ordenan, se van a terminar decantando, por lo menos en esa interna, a su favor o al favor de su sector, más allá de los nombres. Yo digo, Capitanich tiene un tema con las fechas. Debe definir ya si es candidato en nación o en provincia, o qué hace. Él tenía planeado en realidad hacer jugar en provincia y ver si el resultado de provincia lo habilitaba a lanzarse para nación. Pero creo que hay un par de semanas de diferencia entre un cierre y el otro. Y no le dan los plazos electorales de nación y de provincia. Esto fue por una controversia que hubo incluso en términos judiciales en la provincia. Pero bueno, más allá de eso, es también para Capitanich una situación de definirse ahora, y entiendo que para todo el mundo empieza a definirse ahora. Vos, Roberto, planteabas temprano, Milei está teniendo buena intención de voto en algunas provincias gobernadas por el peronismo, y esto empieza también a preocupar a los candidatos del peronismo locales. No porque Milei tenga necesariamente representación en las provincias, sino porque va a poner a los gobernadores también a hacer un tipo de discurso, un tipo de narrativa asociado a esa intención de voto, ¿no? Es lo que suele pasar. Bueno, yo vengo siguiendo, lo dejamos para mañana si quieren, en detalle lo que está pasando en Mendoza. En Mendoza el gobierno se puso a la derecha de Milei. El gobierno radical de Mendoza se puso a la derecha de Milei. Terrible, terrible. Negando al pueblo mapuche, ya no los derechos del pueblo mapuche, negando al pueblo mapuche. Sí. O sea, la negación, que no es un pueblo originario. Argentino. Eso determinó el Parlamento mendocino, que no le da entidad al pueblo mapuche como pueblo originario, pero en definitiva lo que se niega es la existencia de ese pueblo y de sus derechos. ¿Qué pasa? ¿Qué viene pasando hace mucho tiempo? Por eso pongo el foco ahí. Hay patrullas parapoliciales que hace ya varios meses van recorriendo con 4x4 distintos pueblos, distintas comunidades, para amedrentarlos, para que salgan de los lugares donde permanecen. Y esto fue antes de la votación. La votación fue el espejo institucional de ese movimiento parapolicial que se viene extendiendo hace varios meses, que incluyó, por ejemplo, la censura de historiadores que planteaban una mirada alternativa a la que se votó en la legislatura en las propias páginas web de la universidad, y fueron censurados justamente para que el debate fuese falso, para que no hubiese un debate genuino, sino que hubiese un debate manipulado que terminara como terminó en términos institucionales. Me preocupa lo de Mendoza porque es un gobierno radical que está imbrincado a Juntos por el Cambio, cuyo jefe político es una figura que pretende incluso integrar las fórmulas, ¿no? Cornejo pretendió en algún momento, y no sé si todavía pretende, Carla, integrar alguna fórmula cruzada. Pero además, si uno mira... Él va a ir de Mendoza, ¿no? Por eso. Y la vice se supone que va a ser una figura de Patricia Bullrich. Entonces, pero además, si uno mira en la historia reciente, los últimos 20 años, uno podría decir sin lugar a duda que el radicalismo mendocino fue el que moldeó al radicalismo. Porque tenés Cobos, Sanz, Cornejo, 3 de los 4 o 5 nombres más importantes del radicalismo del siglo XXI fueron gobernadores de Mendoza, y son parte, digamos, de esa escuela del radicalismo. Bueno, si los partidos con responsabilidad institucional se suben a la ola neofascista, es peligrosísimo. Así es. Es peligrosísimo. Entonces, si el efecto Milei va a ser empujar al neofascismo a otros espacios políticos con representación institucional, es muy peligroso porque empieza a reflotar algunas prácticas predemocráticas. Por ejemplo, el patrullaje de patrullas parapoliciales, que no se da solo en Mendoza. No se da solo en Mendoza. En Chubut también. En Chubut también está pasando. Y eso es algo que no puede ocurrir.
O sea, el pacto democrático No. en la Argentina Pero además imagínate implica que no ocurran esos patrullajes. Imagínate que también están apostando a que eventualmente si Milei no llega a un balotaje, esos votos se los tiene que quedar Juntos por el Cambio. Por lo tanto, ahí hay una delgada línea en donde Javier Milei puede quedar afuera y no ser gobierno, por supuesto, pero sí estar integrado dentro de una de las dos grandes coaliciones con ese discurso. Por lo tanto, no es simplemente discursivo, sino que eventualmente va a ser práctica lo que está llevando adelante Milei dentro de un sector de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿hay entonces un candidato antagónico a las propuestas de Milei? Según la interpretación que ustedes hacen de la encuesta. ¿Hay un candidato antagónico? No es que yo lo que creo que hay todo un campo enorme de la población con falta de representación hoy. Desde el día que Cristina dijo, yo no voy a ser candidata, eso generó una enorme orfandad. Y ese lugar no fue ocupado. Bueno, es lo que discutíamos más temprano, digamos, pensar muy bien si ante la radicalización de la derecha lo que hay que hacer es jugar en el centro o si lo que hay que hacer es buscar, no te digo una radicalización espejo, porque nadie está hablando de grupos parapoliciales de izquierda, ni muchísimo menos, pero sí... porque además Guado no es ningún loquito. Pensar en que lo que esa radicalización en realidad es un síntoma de que la gente está harta de esto y que quiere algo distinto. Y que si le ofreces algo distinto, pero que tampoco sea más violencia, pues estoy seguro que la gente no quiere vivir en un país más violento. No. Bueno, ahí hay una manera de quizás establecer un vínculo con la sociedad. Las encuestas cualitativas del voto de Milei dicen que una parte enorme, mayoritaria de los que los van a votar no son gente de derecha. No comulga con el achicamiento. Ni siquiera del son Estado. antiestado. No. Hace unos días se viralizó en las redes un tipo que estaba puteando a los políticos diciendo que iba a votar a Milei porque había ido con la hija al Garraham y había tenido que esperar un montón, no le habían podido resolver nada. Claro, Milei cerraría el Garraham directamente. Sí. Se arregla el Garraham. Bueno, nosotros tenemos en construcción una propuesta para un candidato que se proponga como alternativa a Milei, ¿no? Así es. Una construcción colectiva en el destape. Estamos trabajando en una plataforma que la gente está opinando, los que son suscriptores entran a la feria y opinan ahí y ponen sus ideas. Hay que entrar al Tenés que suscribirte. ítem de suscriptores, te suscribís, participás de la construcción de una plataforma, eventualmente para un candidato que también está siendo elegido por nuestros... Estamos gobernando. Bueno, no sé si tanto. No quiero esa responsabilidad.